se vuelve a perder lo ganado ayer, en parte, en los dos casos, por parte de las materias primas. Vamos a dar un vistazo también a los mercados con Joaquín Robles, Sales Manager de XTB. Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Menuda volatilidad y menudo cambio de movimiento en la frontera rusa, dependiendo del momento del día en el que estemos. Ahora ese movimiento de las tropas rusas está afectando y mucho a las materias primas en el sentido negativo y está lanzando otra vez a la renta variable. ¿Cómo estáis viendo la fotografía general en este inicio de semana? Bueno, en este inicio de semana y inicio de año, ¿no? La volatilidad quizá va a ser uno de los factores determinantes y todavía nos espera, ¿no? Un largo recorrido. Primero, con las dudas que está generando la inflación, cómo van a capear esta situación los bancos centrales y ahora más de cerca con el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que nosotros realmente vemos que no se va a solucionar en el corto plazo. Quizás vayamos a tener que convivir, ¿no? Con esto durante las próximas semanas, incluso meses. Y hay tres escenarios, ¿no? La vía diplomática, que es la que espera todo el mundo, pero que es la que más podría tardar en llegar. Algún tipo de intervención militar. Ya hemos visto cómo responderían los mercados durante la sesión de ayer. Y luego ya la más grave, un conflicto bélico que yo creo que descarta todo el mercado, pero es obviamente la que más podría impactar dentro de las bolsas. Ahora mismo lo que tenemos es un tira y afloja entre Rusia y Estados Unidos. Lo que está pidiendo Rusia es realmente tener algún tipo de derecho sobre veto en las leyes, en las normas relativas a Ucrania y que no se ponga ningún tipo de servicio de inteligencia en la frontera. Y por tanto, lo que está pidiendo también de alguna manera es que no entre Ucrania en la OTAN, algo que realmente ellos sí que quieren hacer. Después del referéndum que hicieron durante los últimos meses, la mayor parte de la población sí que prefiere acensionarse a Occidente. Y entonces este es el problema, ¿no? Que no es tanto de lo que se está hablando, pero estas negociaciones van a ser muy largas porque los puntos de vista están todavía muy lejanos. Y mientras tanto, las bolsas, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que hace el inversor. Primero vende, luego pregunta. Así que este tipo de situaciones es probable que la vayamos a ver durante los próximos meses. ¿Y cómo actuar desde el punto de vista inversor? Es muy complicado, ¿no? Si vamos quizá a un horizonte temporal de medio o largo plazo, yo creo que hay que estar tranquilos, por mucho que nos pueda parecer muy grave. De momento yo creo que la gran parte del mercado confía en que no vaya a desembocar de verdad en un conflicto bélico, pero para los operadores de corto plazo va a haber mucha volatilidad y quizás aprovechar los repuntes que podemos ver durante la sesión de hoy o quizás si se va suavizando a finales de semana, incluso la próxima semana, para ir deshaciendo posiciones, sí que nos parece una buena alternativa porque, como he adelantado al principio, esperamos un año de fuerte volatilidad y los mínimos que marcamos en enero no pensamos que vayan a ser los mínimos anuales. Con ese contexto, tipos de interés, si ahora también se rebaja un poco la tensión en los precios de la energía, ¿se podría ver también un movimiento un poquito menos fuerte de subida tanto en Estados Unidos como en Europa si al final se produce en este año? Vamos a ver, si es que depende en gran parte de la inflación. Estamos viendo lecturas más altas, ¿no? De los últimos 40 años, lo vimos en Estados Unidos la semana pasada con ese 7,5. El problema es que no se espera que toque pico la inflación hasta por lo menos abril. Entonces vamos a tener todavía un febrero, un marzo, un abril de lecturas muy altas. Tenemos en Estados Unidos a la vuelta de la esquina en noviembre las elecciones al Senado. Biden está presionando mucho a la Reserva Federal para bajar esa inflación porque ahora mismo es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Dentro de la población norteamericana, que ha visto cómo, por ejemplo, ¿no? Los precios de la energía han subido más de un 50% los últimos 7 meses. Los precios de la vivienda también prácticamente están en máximos desde 2008 y los bancos centrales tienen que hacer algo. Entonces es muy difícil para ellos de gestionar, ¿no? El hecho de decir, sé que tengo que endurecer las condiciones monetarias, sé que tengo que subir tipos, pero no quiero llegar al punto de ahogar a la economía o que las empresas empiecen a cambiar su perspectiva, a contratar menos y a tener menos márgenes y que provoque esto una caída en bolsa. Entonces, este tira y afloja es el que vamos a estar viendo durante todo el año, ¿no? Los bancos centrales tratando de querer transmitir, ¿no? Una posición dura respecto a la subida de tipos, pero sin que tampoco los inversores y los mercados lo vean como una posible desaceleración económica. Y mientras el Banco Central Europeo quizás todavía más alejado, ¿no? Que Inglaterra, que Estados Unidos, porque lo que se planea es dejar la puerta abierta a que final de año empiece ese endurecimiento monetario. Hay que recordar que llevamos 10 años consecutivos sin ningún tipo de subida de tipos y que aquí la situación es más complicada todavía, ¿no? Porque estás gobernando para una serie de países que, como hemos visto, los crecimientos son muy dispares.
Pues muchísimas gracias, Joaquín Robles, XTV, por esa visión de mercado. Vamos a ver cómo va avanzando el día. Buen día y buen negocio, Joaquín. Igualmente, muchas gracias. 9:59 de la mañana, hasta aquí este tiempo de Business Connection que hemos vivido.